Pasó el segundo debate presidencial. Estamos a menos de 40 días de las elecciones del 1 de julio aquí en México. ¿Qué sigue? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Qué papel juegan las empresas encuestadoras? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Qué papel juega Verificado 2018? ¿Quiénes lo conforman? Sobre esto y más vamos a hablar aquí en Perspectivas, en Rompeviento TV, invitadazos. Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente, Genaro Villamil, de la revista Proceso, y Blanche Petrich, de la Jornada Nacional. Perspectiva, Rompeviento TV, bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Vamos a hablar sobre el debate, el segundo debate que hubo ahora en Tijuana, Baja California. Y me acompaña aquí en el estudio Genaro Villamil, de la revista Proceso. Genaro, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Blanche Petrich, nuevamente, de la Jornada. Hola, Ernesto. Y Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente, que se publica también allí en Puebla y Tlaxcala. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el debate, pero no solamente sobre el debate es la propuesta, sino que hay otros elementos por ahí que están jugando en el postdebate y en lo que ya viene en la recta final de la elección. Uno tiene que ver también con los medios de comunicación, el manejo de los medios de comunicación en el proceso electoral. Otro tema que me gustaría que pudiéramos abordar es sobre Verificado 2018, quiénes son, qué hay ahí detrás, qué papel está jugando, sobre el diario Reforma como empresa encuestadora también con Grupo Radio Centro. Y un poco de todo, esa es un poco la idea de esta mesa. Iba a estar, como ya sabemos, el queridísimo Fabricio, pero nos dejó aquí colgado. Ahí está en mi corazón. Entonces yo quisiera iniciar, Aurelio, pensando un poco en el formato de este segundo debate. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Mira, yo lo primero que quiero decir es que la idea de los debates como una discusión sobre los grandes problemas nacionales, pues no funciona. Lo que tenemos es un espectáculo mediático, televisivo, en el cual se van a dar los que están ahí presentes con lo que sea. Y los triunfos, las derrotas, me parece que se asocian al hecho de quién le pegó al otro, cómo se defendió el uno más. Pero no estamos en una discusión de los grandes problemas nacionales, diría Molina Enríquez, ¿no? O sea, no hay esa cuestión. Entonces, yo lo enfocaría como un espectáculo futbolístico, político, donde estamos viendo quién ataca a quién. ¿Qué es lo que se recuerda de este debate? Es un reality. El formato es un reality con formato de talk show. Lo curioso es que hasta en eso estamos atrasados los mexicanos. Justo cuando la televisión ya cayó de la gracia de la mayoría de las audiencias y ya no es el medio hegemónico, hasta ahora los debates televisivos en México se abren a un formato menos rígido, pero ya el verdadero debate de las posiciones y de las propuestas se está dando en otros lados, en los mítines, en los encuentros, por ejemplo, con las escuelas o con las organizaciones, las universidades. Por ejemplo, es mucho más rico e interesante el encuentro de López Obrador, Anaya, no sé si estuvo MIT, sí estuvo MIT, en el TEC de Monterrey, que este formato, que es un formato televisivo, pero que ya no te da realmente más que para lo que todo el mundo anda celebrando en las redes, que para el golpe, que si lo de la cartera, que si la frase de Ricky Riquín Canallín y las caritas y la sonrisa de tiranozuelo de Ricardo Anaya. En ese sentido, yo creo que sería mucho más interesante empezar a ensayar, por ejemplo, un encuentro interactivo en redes, ¿no? Que ahí no tienes el límite de tiempo.
Vamos a hacer el formato como lo hemos hecho en las otras mesas. Voy a hacer una pregunta distinta a cada uno y si alguien más quiere complementar, se interviene. Blanche, ¿quién ganó en el debate? Bueno, yo creo que abonando a lo que han dicho, no se trata de un debate real, no hay una competencia y es muy curioso quién ganó. La pregunta para empezar es inválida porque no hay... No es no es un espacio donde se gane o se pierda. Y entonces cada uno de los contendientes, digamos, excepto el Bronco, sacan sus conclusiones a partir de sus propios entornos, ¿no? Los anayistas dicen ganó Anaya. El PRI, pobrecito, también dice, ay, ganó Mir. Y ganó porque se infiere que ganó puntos y que el otro los perdió. ¿Tú no ves eso? Y el sector de Morena, de la alianza Juntos Hacemos Historia, en un ejercicio triunfalista, peligroso desde mi punto de vista, ganó López Obrador, gracias, tocó razón. Y es un fenómeno de percepciones, no de resultados reales. Yo, por mi parte, déjame decirte que hasta ahorita me estoy recuperando de la sobredosis de demagogia a la que nos vimos sometidos los que por masoquismo nos divertimos bastante. Hubo obligación. Nos echamos los debates, pero sobre todo la pregunta ¿quién ganó? Es una cuestión de percepciones, por lo tanto no es real. Bueno, podría ser si bajó, porque en los otros debates del 6 o del 12 al PG lo bajaron con un debate porque no pudo reaccionar. De 2006 y 2012. ¿No? Lo que es un hecho es que ya no se mueve la preferencia electoral a partir de los teledebates. Exactamente, o sea, o muy poco. Ni a nivel federal, ni en los estados. Ahí falta el tercero. Sí. Por eso, pero no se han movido. Oye, ¿y los moderadores que pusieron ahora? Que ese es lo que les iba a preguntar con respecto del papel de los moderadores para este segundo debate. Leo de todo a favor y en contra. Yo si hubiera puesto a Carmen Salinas y a Laura de Bozo, es lo mismo, es decir, el problema es el formato. Si tú tienes un formato de talk show, entonces empiezas a actuar como conductor de talk show, a interrumpir al candidato, a quererte lucir, a querer interrumpir. Ese formato de teledebates al estilo gringo ya no funciona en el sentido de lo que para lo que está pensado, para proyectar nacionalmente los grandes problemas nacionales y la actitud de los candidatos. Como show funciona. Y ya cada vez menos porque según leí en la jornada, disminuyó la audiencia tanto en televisión como en redes en este segundo debate. A ver, nada más déjame decir, yo creo que ya ni siquiera en los debates gringos, en los debates electorales, no en los talk shows, el papel de los moderadores es eso, de moderar. Está más controlado. Sí, aquí estos dos moderadores rebasaron totalmente el rol de moderadores. Yo creo que ese cuestionamiento que se hacía, como Yuriria Sierra, como León Krause, si son tan proselitistas y tal, quedó plenamente demostrada la razón de la desconfianza del papel que iban a jugar estos dos personajes. Y no por proselitismo, sino simplemente por falta de calidad periodística, ¿no? O sea, se demostró que ni siquiera son buenos profesionales para hacer preguntas. Déjame nada más terminar. Es que no aceptaron. Lo que pasa es que invitaron originalmente a Laura Bozzo y Ricardo Alemán y no aceptaron. Tuvieron que entrar ellos. Bueno, pero nada más con dos ejemplos. Cuando pregunta a León, estábamos expuestos a escuchar sus cátedras para demostrar que se leyó todos los artículos de The Economist que su papá le pasó, ¿no? Lo leyó muy completos porque hasta notas hizo y Yuriria, unas preguntas sin ton ni son. ¿Qué tenía que hacer? 2 veces mencionando a Margarita para hacerle una pregunta sobre trata a quien menos tiene que responder sobre el tema, que es el Bronco. Y que no estaba en la agenda del todo en aras debate. De una perspectiva de género que es de lo que más adoleció su actitud, ¿no? Entonces, ahora, sí es responsabilidad del INE.
Es decir, Claro. en este segundo debate, las carencias y las deficiencias de estos dos jóvenes que querían lucirse más que los candidatos, porque además era un concurso de egoteca horroroso. Este asunto de Anaya, ay, lo que dijo tu papá, diciéndole a León Krause, estás hablándole a los mexicanos, señor, no estás hablándole al hijo de Enrique Fraude. A propósito de eso, Genaro, te voy a pedir ahí, Sony, que en pantalla tenemos este video donde está el video número 2, Ricardo Anaya, los halagos a Krause. Vamos a pasarlo para que la gente pueda ver a qué se refiere Genaro Villamil. Dígame si está dispuesto a suspender temas de cooperación. Lo dijo tu padre, que es un intelectual verdaderamente brillante. Reyners. Estamos hablando de personas que fueron llevadas a Estados Unidos cuando eran apenas niños. Por cierto, tienes un libro extraordinario que recoge historias maravillosas, La Mesa. Te felicito, León. Qué barbaridad. Es que Anaya es incontenible. Si le pones un plátano, va a halagar el plátano y le va a decir, con tal de quedar bien, me parece extraordinario, señor Plátano, que usted tenga una cáscara de este tamaño. O sea, es de una hipocresía. Que además, para eso sí sirven estos formatos. O sea, para demostrar, además, el lenguaje corporal de Anaya. Este asunto de acercarse a los candidatos al estilo Donald Trump. Es muy intimidante. Es muy intimidante. Me parece que es otra de las imposturas de Anaya de querer simular una candidatura gringa, ¿no? ¿Qué decir de esta escena, Blanche? Barbero. Barbero con un líder de opinión, porque Enrique Krause sí lo es, León no. Está tratando de quedar bien, punto. Hay otros momentos brillantes de Anaya, pero yo creo que vamos a abordarlos más adelante, ¿verdad? Ajá. ¿Qué decir de esto? No, pues es una penita, dan penita, la verdad. Sí. Por eso te digo que tiene razón, Genaro, ni siquiera como show vale la pena, en serio, ¿no? En este peloteo que hubo en el debate, yo tengo la pregunta también de cómo percibieron la relación o el trato entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Yo te voy a pedir ahí en cabina, tenemos el video número 6, Administración Trump-Obama, que es el tema del que están hablando, y hay un peloteo de recriminaciones entre Anaya y Meade, y le dan también su llegue a López Obrador. Vamos a verlo, por favor. Me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. El problema empezó el día que recibieron en Los Pinos a Donald Trump cuando llevaba un año insultando y vejando a los mexicanos. Eso no es lo que se merece nuestra comunidad en Estados Unidos. Se necesita Primera réplica, candidato Meade. Segunda. Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Segunda y última réplica, candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Qué
decir de este peloteo? ¿Qué nos arroja? ¿Qué ilustra este fragmento, esta escena de estos dos candidatos y lo que se están diciendo las acusaciones, Genaro? El sabio Aurelio Fernández puede decir más sobre esto. A mí lo que me extraña es por qué no se han unido, como les ha recomendado el güerito Castañeda. Eso es lo que me llama la atención, que se estén dando ahí en una pelea muy limpia por el segundo lugar, pues se me hace un poco patético. Lo demás es son poses y estas cuestiones, ¿no? Ahora, Anaya vivía realmente toda su familia en Atlanta, ¿no? Eso está súper comprobado, estaban estudiando allá y todo. Él lo ha confirmado. Lo ha dicho, ¿no? Ahora que estudien Anaya estuvo... sus hijos en el extranjero de uno del otro. No sé si es verdad eso, pero no me importaré. Mis dos hijos están estudiando en Barcelona, no creo que dejo de ser nacionalista o mexicano por eso. Me parece absurdo. Ahí se refiere, dice, bueno, es que me señalan lo de Atlanta. Lo que no menciona ahí es de que tuvo a su familia 2 años en Atlanta. Pues sí. Y que él fue todos los fines de semana de cada año. Claro. Todos los fines de semana de cada año. El señalamiento contra Anaya no es porque sus hijos estudian en el extranjero, lo cual si él tiene las posibilidades está muy bien. Estudian, hay un bebé, ¿eh? Exacto. O sea, estudia es que eso de que estudien es también una parte de las anayeses. Es decir, hay una serie de anayeses donde él hace argumentaciones falsas o medio verdaderas. Lo que se le cuestiona a Anaya es que diga que tiene ingresos superiores o ingresos menores a los 400,000 pesos y no dan las cuentas. Ese es el punto. ¿Cómo va a vivir como viven sus hijos en Atlanta, que ya lo documentó el periódico La Universal, ya lo aceptó Anaya? Y 2, ¿cómo puede ser que con el salario que él tenía como diputado federal pueda tener ese ritmo de vida? Y las anayeses son típicas, es decir, no es que la riqueza es la de mi esposa y de la familia de mi suegro. Y tampoco lo acredita. Entonces, son ese tipo de cosas en donde Anaya no deja claro las cuestiones y entonces simple y sencillamente desvía el tema. Ahí desvía el tema a la beca de José Antonio Meade. Pero lo que está haciendo Anaya es desacreditar a los que han ido becados por sus méritos y con el gobierno y con los recursos públicos, que eso es legítimo, ¿no? Claro. Una cuestión aparte de fondo. ¿Cuál es la pregunta de qué están discutiendo? Sí. De Estados Unidos. ¿Okay? A ver, Meade, el gobierno de Meade, que es el gobierno de Peña Nieto, con él como canciller, con la otra mujer Claudia Massieu y con Videgaray, han sido absolutamente sumisos a lo que expresa. Por cierto, recomiendo la lectura de Wallerstein, página 14, El arte del insulto en el caso de Trump, ¿no? Es justamente Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein los deja paralizados y entonces Trump consigue 2 cosas: concesiones o paralizar. En el caso de México son puras concesiones. Esto en el gobierno de Peña Nieto. Los 2 gobiernos de Felipe Calderón, creo que es panista Anaya, o me equivoco. Así es. No, a ver, es que aquí, ¿de dónde viene el hombre? Los 2 gobiernos panistas de la alternancia transitaron, de por sí ya empezaba México a abandonar una serie de principios que le permitían marcar cierta distancia, cierto equilibrio frente a Estados Unidos. Con Ernesto Zedillo empieza a flaquear la cosa. Con Fox y con Calderón ya no solamente estamos hablando de una política exterior sumisa frente a Estados Unidos, sino entregada, activa en la entrega. Castañeda está en el equipo de Anaya, ¿verdad? Bueno, ¿se recuerdan a Castañeda frente a George Bush padre durante la invasión de Irak? Claro. Más sumiso no se puede. ¿De qué postura frente a Washington, de qué postura de dignidad, de qué defensa del interés nacional frente a Estados Unidos está hablando Anaya? Desde el PAN. Y el del come si te vas. Incongruencia ¿no? absoluta. Para que no estuviera. Pero hay, por ejemplo, Genaro,
En este momento de la elección, casi a un mes de la elección, a 40 días menos, ya no sé, la posible alianza que en días pasados todavía se podía ver, hasta esa intervención del propio Ricardo Anaya, donde sugiere que él estaría dispuesto a ir a Los Pinos a hablar con Peña Nieto. Eso ya se rompió y hay toda una serie de versiones de esta postura de Anaya de que es tan traidor, no solamente dentro del PAN, sino las alianzas que había hecho con Peña Nieto, que se rompió toda posibilidad. ¿Ves todavía alguna posibilidad? ¿Ya no hay ahí para dónde hacerse? Nunca puede uno adivinar las jugadas de la mafia, pero es un hecho que hubo dos grandes momentos. Antes del primer debate, que fue cuando todos contra López Obrador, era muy claro, y de ese todos contra López Obrador, ¿quién sobrevivía? Y, por supuesto, el método Anaya de hacer anayeses intentó hacer creer que él era el depositario del voto útil y que entonces tenía que declinar Meade, lo cual implicaba el borrar al PRI y borrar al propio Meade. Hubo una resistencia interna en el PRI brutal. Los priistas jamás votarían por Anaya si en el caso de una declinación de Meade. Entonces, ¿qué decidió el PRI? ¿Y qué decidió los grupos sobrevivientes del PRI? Pues reforzar la candidatura de Meade, por lo menos para salvar las posiciones que el PRI tiene en los congresos estatales. Ya saben que no van a ganar la presidencia, pero van a salvar las posiciones que ya tienen con las 12 gubernaturas que tienen gobernando y con las posiciones en la Cámara. Si el PRI baja a tercera posición en la Cámara, sería terrible. Y en este debate, lo que yo estaba pensando, dije, van a ir todos contra Anaya, es decir, van a tratar de bajarlo. Y Meade va a tratar de ser muy rudo con Anaya. Lo fue, pero pues al estilo Meade, es decir, deslavado. Te van a acusar de... Deslavado, no dije despintado. Sí, de una manera muy poco eficaz, ¿no? Sus golpes son poco eficaces. Y la renuncia de Margarita días antes del segundo debate, de lo que te habla es de que el PRI ya está desesperado por ver de dónde agarra por lo menos cachitos. Y vamos a ver en vísperas del tercer debate seguramente una presión para que el Bronco decline a favor de Meade, por ejemplo. Es decir, van a tratar de hacer una especie de recoger, como cuando no tienes dinero y empiezas a recoger las moneditas, ¿no? A ver qué tienes, ¿no? Hay siempre una suerte. ¿Tú? Es que yo, no sé, yo creo que ellos también tienen un desconcierto grande, no está muy claro el asunto, ¿eh? Pero a ver, ¿qué van a hacer? Esto que la existencia real de la mafia del poder, porque más allá de, que por cierto fue uno de los grandes referentes en el debate, claro. Son de las frases que se quedaron más, aunque no era nueva. Le van a dejar de veras a López Obrador que haga simplemente cositas, no, yo no creo que haga tampoco grandes cosas, pero cositas como bajarles los negocios a estos cuates, hacer algunas persecuciones. Lo de menos es que les quite la pensión, porque esos cuates han hecho lana. Eso es un chiste, no es demagogía, pero es, digamos, eso es para el electorado. Es para el electorado. Pero, hasta distractores, porque sí, distraen del fondo. Pero imagínate tú todos los piriregas en los que están metidos los funcionarios públicos y que se los quite. De Comisión Federal de Electricidad, gasoductos, mineras, una bola de cosas que están metidos, carreteras, que diga, a ver señores, aquí vamos a cambiar las reglas. Lo van a dejar, no van a hacer nada. No se los va a quitar, Aurelio. Bueno, esa es la Lo dijo en el primer debate, o sea, y lo ha dicho en las entrevistas. Es decir, a partir de su gobierno, si alguien denuncia, se va a investigar, pero ya no va a haber la... Si es para mí, no estoy, Es que es Fabricio. Fabricio nos está llamando porque tiene una reunión con la mafia del poder. Está la amenaza de Ricardo Alemán,
que maten al candidato. O sea, escúchame. Esa es la parte más siniestra del sistema. Del asunto, ¿no? Okay, entonces, si le ves tú es un riesgo al momento en el que está yo digo la que elección. ¿A qué están dispuestos estos cuates? ¿O qué han negociado? ¿O qué esperan que haga López Obrador? O sea, a ver, ¿y qué tanto les va a afectar? ¿O cómo se van a preparar para enfrentarlo? Yo creo que deberíamos empezar a discutir eso, porque... Sí, y fíjate que no solo es el asunto, por ejemplo, de Ricardo Alemán, sino también en alguna otra entrevista que tenía con Marta Anaya y con Alberto Nájar, de la red de periodistas de pie y productor de la BBC de Londres, en México, decía, bueno, es que en una reunión que había con puras esposas de empresarios, ¿sí?, de muchísimo dinero, una que estaba ahí le dice a Alberto Nájar, dice, bueno, es que a mí me dio escalofríos estar en esa reunión porque ya una de ellas dice, bueno, ¿y a qué horas van a matar a Andrés Manuel? Se están tardando. Entonces se planteó eso como una posibilidad, ¿no? Luego pasó lo de Ricardo Alemán, ¿no? Y en este escenario pareciera ahora sí que Andrés Manuel es imparable para que gane la elección en términos de una elección limpia. Bueno. ¿Ves posibilidades, ves riesgos de algo más? No, yo mira, la primera cuestión que habría que analizar es la mecánica del fraude. Nosotros en la de Oriente estamos haciendo una especie de manual de cómo se hace el fraude, ¿no? ¿Cómo se hace el fraude? Es muy fuerte. Yo creo que en la Ciudad de México, con todas las estructuras estas clientelares que hay de parte de PRD, y en Puebla, que yo lo conozco bien, bueno, o sea, tú tienes un pueblo, una población de 9,000 familias en las que el presidente municipal, en una ligazón muy extraña entre el PAN y el PRI, da 3,000 iniciativas de vivienda y dice, les voy a dar estas casas, pero si no votan no les doy las escrituras o no se las construyo o... Es decir, es muy fuerte, no solamente son los paraguas, porque eso de los frutis y las tortas, olvídate, los 100 pesos, ya eso no está así. O las tarjetas rosas. O sea, la cantidad de dinero que hay para hacer eso es brutal. ¿En qué medida va a impactar eso, la limpieza electoral? Hay cálculos, ¿no? Necesitan cuántos millones de votos comprar para que eso ocurriera. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, ¿qué tanta desesperación tendrían para tener que echar mano a los fierros para evitar que este cuate ganara, ¿no? Es decir, ¿de qué tamaño es el fraude y de cómo se puede hacer? Esa es una discusión. Habría que traer algunos mapaches que nos explicaran, o actuales, o gente que sepa cómo opera este asunto, pero es verdaderamente brutal lo que hay ahí. Y no estás mencionando los árbitros electorales. Exacto. Bueno, lo dije hace un ratito, pero me regañó Blanche, como siempre pasa. Y le dije, bueno, pues es que también ¿cómo están escogiendo a los moderadores de los debates, ¿no? Es una iniciativa para que Aristegui fuera, pero ya la desecharon rápidamente. Ahora, aquí el asunto es, mucha gente siempre pregunta, y a ustedes seguramente se los han preguntado aquí también, ¿y lo van a dejar llegar? Exacto. Es decir, esa pregunta de ¿lo van a dejar? Es que es tan de la cultura mexicana eso. ¿Me va a dejar hacer tal cosa? Exacto. Entonces yo les digo, a ver, nadie va a dejar a nadie, ¿eh? O sea, nosotros son los que no debemos dejar que nos hagan otra vez el fraude. Es decir, no es un asunto de si dejan ganar a López Obrador o no. La sociedad mexicana se ha radicalizado de una manera impresionante, no por Andrés Manuel López Obrador, sino porque el derrumbe del sistema, del modelo económico, de las chingaderas que han hecho, ha puesto harta a mucha gente, ¿sí? Incluso a los del mismo sistema. Ya, pero ese hartazgo alcanza por supuesto, para evitar la compensación, les están poniendo, ese es el problema. Ese es justamente el problema. Es una suposición. O sea, alcanza muchísimo porque la ventaja y la distancia que tiene López Obrador es enorme. El punto aquí fino es si nos vamos a quedar cruzados de brazos los mexicanos, viendo la operación. Es una entelequia. Es una generalización, ¿eh? Porque yo te digo, bueno, los mexicanos que votan y quieren defender su voto. En las colonias populares, que depende de que le den el agua, si es que, espérame, escucha, hay de mexicanos. Lo dijo López Obrador en el 2012, cuando él dice que la gran desgracia es que mucha gente
vende su voto. Pero claro, y hay gente que está esperando que le ofrezcan. Sí, porque sí, hace un año o dos, que fue la elección pasada en Puebla, por ejemplo, la gente estaba esperando la oferta entre el PRI y el PAN. O sea, también es cierto que hay una corrupción abajo, por supuesto, en los hechos, que está esperando que quien le da el tinaco más grande o el dinero más grande para a la hora del voto. Blanche. Ojo, Bueno, lo que están aquí pintando, yo quisiera poder descartar el tema de un atentado. Sí. O yo también. Ahora, descartándolo, está en la mesa una extrema polarización del país. Está en el escenario el no lo van a dejar, que eso es lo que yo en mi fuero interno pienso, algo va a pasar que no lo van a dejar. O sea, un mega fraude. Y entonces sí, vamos a ver la polarización de este país en serio. Esta vez sí. Porque este tema de la indignación, del enojo, del hartazgo que hay abajo de la mesa es muy real y ahí sí estamos hablando de algo muy peligroso. Sí. Post elecciones.